Hola perfumísticos, bienvenidos al canal. Vamos a ver, no quiero hacer tampoco reseñas muy largas a partir de ahora, que reseñas menos de 10 minutos, tampoco es plan de hartaros y todo eso, de estar reseñando una fragancia durante más de 10 minutos. Voy a intentar que a partir de ahora sea un poquito más rápido lo que es la reseña de fragancia sin tener que dormiros, vamos a ver, en ese sentido. Vale, vamos a reseñar la que me regalaron, que es la Sal 16 de Issey Miyake, la nueva, si le doy la vuelta mejor. La Sal 16, bueno, una botella que viene que sí está realizado por un diseñador japonés. Lo veis todo en el código QR y punto pelota. Aquí lo escaneáis y punto que sí, la fragancia es vegana, 95% de ingredientes de origen natural, que si está reciclado el cristal y todo eso, un 20%, que si alcoholes naturales y, bueno, toda la película que viene aquí. Ya dije que, bueno, ya visteis el unboxing, quien lo vio, pues ya está. La caja también reciclada, creo que lo sacan como de algas naturales y demás. Total, que regalado y punto. Sobre precio está bien dentro de lo que cabe, dentro de las fragancias de diseñador, porque estoy viendo cada cosa que es para, vamos, que es para mí y no chagota. 50 mililitros agua de yo elixir, bueno, pues ya lo tiene en el primo, 50 mililitros, 80 euros, 80 pavazos, 79 con algo, y un precio de lo que es más bajo que lo que suelo comprar yo ahí. Que el precio original era hasta de 140 euros, o eso decían por ahí, 140, 50 mililitros, la agua de yo elixir. Yo no la voy a reseñar, que lo sepáis. Ni voy a por el high ni nada de eso, así que eso ya lo dejo para otros canales. Aqua de Jolisí, digo yo, no me lo pienso reseñar, vamos. L'Odyssey de Issey Miyake, que luego está sí, por supuesto también la Dior Home Parfum, eso ya que se va también a otros 100 y pico euros, creo que era la botella que sí venía de 50 mililitros. Estoy viendo cada cosa que, bueno, eso ya digo que lo dejamos por otros canales. Vamos a intentar siempre este canal, en su medida, sobre todo decirlo, en su medida proporción, precio, digamos, estándar, precios que no destrocen la cuenta bancaria o destrocen el bolsillo. Entonces, bueno, en este caso es una botella, es una fragancia regalada que llevo ya probándola como unas 3 semanas y pico, inclusive más desde que la abrí, porque estaba probando también la Armani Eau de Parfum, ya si viste la reseña en el anterior vídeo. Entonces vamos poco a poco. El código QR viene aquí todo, lo que es las especificaciones, ya digo, y nada, que iré reseñando entre low cost y demás, pues lo que vaya cayendo en mis manos y lo que tengo todavía pendiente de reseñar, que puse a mirar y tenía cantidad de fragancias todavía pendiente de reseñar. Entonces, bueno, vamos a ver lo que es la reseña. Quentin Biss es el perfumista detrás de esta fragancia, de Quentin Biss. Yo digo lo que tengo de Quentin Biss. Tengo la Million Royal, que está de Quentin Biss, y la Million Gold, que está del año pasado, del 24. Una del 22 creo que es, la One Million, y la del 24. Ya tenéis la reseña. Estas fragancias son de mi colección, pertenecen a Quentin Biss. Quentin Biss es un perfumista de moda que ha hecho, bueno, cantidad de fragancias. Eso ya lo sabéis vosotros. Si no queréis mirarlo, pues ya lo corroboráis y demás. Sobre el tema de Issey Miyake también, fijaros que tengo también la Nuit de Issey, de Issey Miyake. Esto ya no viene ya el frasco que es rellenable y todo eso. Estos son de los frascos antiguos. Bueno, pues se suma ahora Issey Miyake a ser rellenable. Este es el formato de 100, hay un formato de 50, creo que el precio está en torno a unos 60 euros, el de 100, el de 50 menos, evidentemente, no sé si 40 y pico, 50 euros. Y con las notas, que son las siguientes, lo que estaba mirando yo, tiene algas naturales, musgo de roble, jengibre, madera de cedro y vetiver. Vetiver, que es el vetiver que está extraído de las raíces de la planta, es un arbusto originario de la India y demás, que le da ese carácter terroso y todo eso a la fragancia y demás. Bueno, vamos a lo que vamos. Con respecto al aroma de la fragancia, una fragancia, bueno, el diseño
Está realizado, creo que un diseñador japonés. Bueno, este tipo de botella ya no es nada del otro mundo, viene aquí como, bueno, como un hueco y demás. Está realizado, bueno, son todos productos, Issey Miyake son productos de Shiseido. Queda también pendiente de reseñar la Nui Issei, para el que le interese. Esta es una eau de toilette y ya lo haré también la reseña de la de Issey Miyake, de Issey Miyake, del diseñador japonés. Son fragancias de diseñador que dentro de lo que cabe está en un precio calidad-precio de lo mejorcito, que lo sepáis. Issey Miyake es un diseñador que calidad-precio casi de 10, por no decir 10. Respecto a lo que está subiendo, como voy a decir, la perfumería y demás, que ya se suben a la parra. Los diseños de Issey Miyake con las notas, como he dicho, algas naturales, musgo de roble, jengibre, que si la madera de cedro y el vetiver. Eso es lo que he podido encontrar. Tampoco, si queréis buscar en otro sitio y demás, tened cuidado con el tema de las notas, tampoco os fijéis mucho y fijaros siempre en la página web, que es realmente donde viene. Ya digo, lo vuelvo a explorar de nuevo. Tiene una salida así como algo marino, que le dan las notas marinas, supuestamente las algas las algas son naturales y demás. Quieren cuidar el medio ambiente y demás. Esto está, digamos, como una especie entre lo que intenta hacer Quentin Beats, que es el perfumista, este gran perfumista famoso. Es como, digamos, adentrarnos entre el mar y la tierra, algo que se queda a medio camino. Entonces, está entre lo cítrico no salado, porque no tiene salado, es algo cítrico, como no se ve para nada tampoco sintético, yo no lo veo tampoco sintético. He visto algunos que dicen que sí es sintético esta fragancia, no la veo para nada sintético, la veo como muy natural, una fragancia que en salida las notas marinas se notan desde principio a fin. Luego le da ese toque también del jengibre, algo especiado, algo amaderado, por la nota de la madera de cedro, que es una fragancia, digamos, que no evoluciona tampoco mucho, tampoco viene a ser una fragancia lineal, no tampoco hace alguna evolución, digamos, transformación de la fragancia, sobre todo en el secado, ya sabemos, a partir de los 5 minutos, que ya empiezan a desarrollarse las notas de corazón y todo eso. Ya digo, el jengibre conjugado con la madera de cedro y el vetiver, que son las raíces, que le da algo, pues, le da algo amaderado, leñoso, mugoso a la fragancia. La verdad que le hace una fragancia exquisita, estupenda. Con respecto a proyección, está a mí, en mi piel, y ya veis lo crítico que soy con lo del tema de la fragancia, me está durando más o menos unos 30 40 minutos, lo que es la proyección en sí. No está mal, dentro de lo que cabe. Una proyección media, metro y medio, poco más. Me han dicho que huele bien, me han dado también cumplido, o compañero me dio cumplido cuando la llevé al trabajo, y la verdad que me encanta. Sobre la fragancia, ya digo, es una fragancia con el toque, no es toque salado, porque para mí no es toque salado, aunque especifica la sal Issei, ya dejaré alguna imagen, como algo salado, no, como algo marino, diría, entre lo marino, lo verde, amaderado y especiado de que le da el jengibre. La verdad es que evoluciona bien, o sea que yo creo que en todas las pieles va a ir bien. Es una fragancia que merece la pena. Ya digo, calidad de precio y demás está estupendo. Lo hace el grupo Shiseido, está una fragancia realizada en Francia y demás, pero que calidad-precio total. La sal Issei de Issey Miyake yo la aconsejo así para regalos, a la que venga, por ejemplo, que si viene el día de San Valentín ahora, pues más adelante el Día del Padre, incluso para el Día de la Madre, lo veo una fragancia unisex totalmente, desde luego, tanto hombres para mujeres, chicos, chicas, no determinados tampoco rango de edad, no me gusta determinar tampoco rango de edad, dejamos un poco etiquetar también siempre que si los rangos y demás, porque hay fragancias que, por ejemplo, las fragancias Fougère, que si la dejan para mayores de 30 a 35 años, tampoco eso, hay gente que la utiliza, la Fougère, lo verdoso, lo mugoso y todo eso, con menos de 30 años, así que nada. Creo que una fragancia buena, queda reseñada en el canal y nada, iré sacando
más fragancias que tengo, pendiente reseña. Hay una línea nueva que es la de Jaguar, voy a estar probándolo, lo puse en la pestaña comunidad, aunque no lo veáis, pero bueno, no hice el unboxing, la estoy utilizando ahora, no hace falta tampoco hacer unboxing de cada una de las fragancias. Si hay alguna fragancia, pues como en este caso, la Armani Co y demás, que veis el unboxing, pues bueno, de acuerdo, pero no es necesario cada fragancia que compre tener que hacer el unboxing, porque a lo mejor puede ser también parte aburrido para vosotros. Entonces, bueno, lo dejamos ahí. Digamos, queda reseñada la fragancia y estupenda. Es una concentración de toilette que dentro de lo que cabe, en duración y todo eso, en rendimiento, pues está entre unas 4 o 5 horas, que no está nada mal. O sea, dentro de los estándares, dentro de la media, para ser un eau de toilette, está estupenda. O de toilette, está estupendamente. Así que nada, l'Odyssey de Issey Miyake, fragancia para el día a día, fragancia para todo tipo de estaciones. Yo no la considero tampoco que sí primavera, para verano, sobre todo más, sí, primavera, verano, quizás estación otoñal, invernal daría juego a otras cosas, a utilizar otras cosas, pero bueno, primavera y verano creo que queda para próximamente, ya que estamos ya cerca de la estación ya de primavera, pues próximamente, y la veo estupenda. Así que bueno, mi recomendación de hoy, está l'Odyssey, la Sal Odyssey de Issey Miyake, nada más, y muchas gracias por visualizar.